el tercer aporte, la entrega de los aspectos operativos, ya la matriz de consistencia, instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy con lo que me faltaba un poquito darles, es el esquema de la operacionalización de variables. Aquí está. Ya, se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Entonces, este es el esquema que van a ustedes a utilizar para poder tener su matriz de presentación de variables en el proyecto. ¿Ya? Primero, la variable. Por ejemplo, ¿la edad tiene dimensiones? No tiene. Entonces no aplica. El indicador. ¿Cómo va a medirse la edad? En años cumplidos. ¿Qué tipo de variable es la edad? A ver, ayúdenme por favor, chicos. Cualitativo, doctor. Cuantitativa, doctor. Cuantitativa. Ya, no se confundan con el tipo de investigación. Ahorita todos ustedes están haciendo investigaciones cuantitativas, pero cuando hablamos de variables, es quali o quanti. En este caso son números, por lo tanto es cuantitativa. ¿En qué escala de medición? Hay 4 opciones. En orden tienen que describirlo, ¿ya? La escala dicotómica escala ordinal, escala de intervalo o intervalar, escala de razón. ¿Y cuál me falta? La nominal, doctor. Nominal. De acuerdo. Tienen que elegir entre esas 4 escalas. ¿La edad cuál de ellas es? Razón. La edad de la escala de razón es la variable de razón por excelencia. Es el mejor ejemplo de variable de razón. ¿Ya? Estas dos son un tanto cualitativas. Y estas dos son más cuantitativas. ¿Ya? O la mayoría de casos, la variable cuantitativa o es de intervalo o es de razón. ¿De qué depende eso? Si incluye el cero. Si incluye el cero. Por ejemplo, cuando yo digo 0 años, es decir que no tiene ni un año cumplido. Y sí existe. Sí existe esta medida. ¿Ya? Es por eso. Cuando el 0 es absoluto y existe, es una de razón. ¿Ya? El instrumento y procedimiento de medición. ¿Ya? En este caso, ¿qué instrumento vamos a tener? Probablemente una ficha de recolección de datos. Una ficha de recolección de datos o muy probablemente una encuesta. Depende de la investigación que estemos haciendo. ¿Ya? Hay que elegir entre uno de los dos. Ahora, ese es el instrumento que vamos a tener en nuestra aguja o ficha de recolección de datos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de medición? ¿Cómo es que vamos a proceder? Podemos recolectar nuestra encuesta, nuestro cuadernillo, información de historias clínicas. Es lo que la mayoría de ustedes va a hacer. ¿Sí? Y para recolectar información de historias clínicas, necesitas una ficha de recolección. ¿Sí? O la otra opción sería realizar una entrevista. Puede ser personal o telefónica. No, yo preferiría personal. En todo caso, si la entrevista vamos a hacer, la encuesta vamos a hacerla de manera presencial. Listo.
Entiéndase bien. Esto es el instrumento. Eso es el instrumento, ¿no?, que vamos a utilizar. Y este es el procedimiento, que es otra cosa. Y ustedes van a tener que decidir cuál de ellos utilizar. Si va a ser encuesta o ficha de recolección. Los tipos, casos y van a utilizar una ficha de recolección de datos. Los que van a hacer estudios transversales van a hacer encuesta. O, de nuevo, los que van a hacer casos y controles van a recolectar la información a través de la revisión de historias clínicas. Probable, los que tienen... Correcto. Vamos a poner a través de la revisión de historias clínicas, ¿ya? Y los que van a hacer estudios transversales o poblacionales van a hacer la entrevista personal de manera presencial. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahí está claro con instrumento y procedimiento. ¿Ya? Expresión final de la variable. ¿Cómo es que va a estar la variable en tu encuesta o en tu ficha de recolección de datos? ¿Cómo se va a expresar? Probablemente ustedes hagan algo así. Probablemente, no lo sé bien, cada uno tiene su estilo, ¿no? Hay quienes hacen eso, hay quienes años de edad, hay quienes hacen, por ejemplo, esta edad, puntitos para así, en años. Sí, cualquiera de las formas es correcta. El punto es que tú tengas esto bien puesto en tu instrumento. La expresión final de la variable es la forma de cómo va a ir la pregunta en tu instrumento, ¿no? Ítem. No sé, puede ser el ítem 1, el ítem 2, no lo sé. Esa es la pregunta que vas a hacer, el número de pregunta que vas a hacer, ¿no? Si de repente hay otros, por ejemplo, sexo, el ítem 2, procedencia sería el ítem 3, etcétera. Es secuencial. Es el orden en el cual tú vas a poner las preguntas en tu ficha de recolección o en tu encuesta. ¿Ya? Es el número, nada más. Es un orden simplemente. Si quieren pueden ponerlo con punto y coma, o si quieren ponerlo así, tal vez. Depende de ustedes. ¿Ya? ¿En qué consiste la operacionalización de una variable? En convertirla de una definición, ¿sí?, de una definición a una definición, abstracta, a una definición operacional. Hay una gran diferencia. Acá me faltaba uno más. Vamos a ponerle, insertar. Definición. La definición, entiende. Tú buscas en un libro, ¿a qué se le dice edad? Ahora vamos a poner un ejemplo nada más. Edad. Real Academia de la Lengua Española. Tiempo que ha vivido una persona, o ciertos animales o vegetales. ¿Ya? A nosotros nos interesa la definición de persona, obviamente. Listo. Este es 11 Calibri. Todo tiene que estar en orden, esquematizado, etc.
Tiempo que ha vivido una persona es la definición de edad. ¿Ya? A mí me interesa la edad en años. Si estuviera haciendo un estudio de neonatos, probablemente me interesaría la edad en semanas, perdón, la edad en meses. Si estuviera haciendo un estudio de gestación, ¿me entiende? Entonces, como término general, es el tiempo que ha vivido una persona. Como definición operacional, acá tenemos que expresarlo. Este concepto que está acá, tenemos que convertirlo en algo operacional. Recuérdense del positivismo. Cualquier cosa puede ser medida. Entonces, la definición operacional de la variable sería, este es un ejemplo, tiempo de una persona expresada en años cumplidos. Si quieren, si desean, esto ya para algunos trabajos más técnicos, corroborada o refrendada por el N. También algunos colocan tiempo de vida de una persona expresada en años cumplidos, calculada a partir de la consignada en el DNI. Porque tenemos su DNI. Listo. Entendamos, por favor, que la operacionalización de una variable es pasar de un concepto semántico a un concepto operacional. La operacionalización de las variables es la evolución de una variable expresada semánticamente a una expresión operacional científica. ¿Se entendió, muchachos? Sí, doctor. Sí, clarito, ¿verdad? En esa misma lógica, quiero que coloquen todas sus variables. Un ejemplo de una definición de dimensiones. Por ejemplo, mi tema es factores. ¿Ya? Factores de riesgo. Vamos a ponerle así. ¿Por qué hay embarazo en adolescentes? ¿Qué motivos existen? Tipos de factores. Por ejemplo, podemos tener los factores personales. Podemos tener los factores
familiares, sociales. Vamos a tener los factores culturales, etcétera, etcétera. Entonces, son posibles y son los indicadores de esta variable. ¿Ya? Son los indicadores, son las dimensiones de esta variable. Esta variable de factores de riesgo relacionados al adolescente se divide o tiene las siguientes dimensiones: personales, familiares, sociales, culturales. En muchos de sus trabajos tienen factores clínicos, factores laboratoriales, factores imagenológicos, etc. Cada uno tiene su trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, los indicadores. Los indicadores son las mismas variables per se. Por ejemplo, dentro de los personales, ¿qué factores personales conocen que puedan influir en embarazo en adolescentes? ¿Qué factores personales pueden influir en eso? ¿En que tenga que ver la personalidad? A ver, chicos, ayúdenme. Sí, doctor. Sí. ¿Qué más? Estamos en factores. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la chica entre los 12 y 17 años? ¿Qué cuestión? Autoestima, Pero el quizás. nivel de educación también podría ser, bueno, como otro factor. Sí, sí. Nivel de educación. Correcto. Puede ser el tipo de colegio en el que está. O no, eso es más social o cultural. Nivel de educación. ¿Qué otro personal tendríamos? Hábitos nocivos, doctor, quizá. ¿Hábitos nocivos? Uso de anticonceptivos, quizás. Puede ser, está bien eso de hábitos nocivos. Hábitos nocivos. Sí, el uso de anticonceptivos. Aunque en la adolescencia no sé si esto sea tan... Bueno, es un ejemplo. Solo es un ejemplo, chicos. Ya no, esto hay que investigarlo muy bien. No nos vamos a lanzar así por así. Pero digamos que esos tenemos. Esos serían los factores personales. Los factores personales. Ahora, los factores familiares. Si proviene o no de un hogar o funcionabilidad. Funcionabilidad del hogar. ¿Es un hogar funcional o no funcional? Tipo de hogar, ¿no? Puede ser un hogar machista, un hogar feminista, un hogar monoparental, por ejemplo. De repente la relación entre los padres.
entre los padres, ¿no? Entre padre y madre. Por ejemplo, si están casados, si están conviviendo, si están divorciados. Eso seguramente influye. Vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos ya los factores familiares. Dentro de factores sociales, ¿cuáles creen? El tipo de colegio, doctor. Acá sí. Tipo de colegio, si es nacional o particular, ¿no? El acceso a las redes sociales. Es un muy importante. El acceso a las redes sociales, si tiene TikTok, si tiene Facebook, Instagram, Twitter. Ya niños de 11 años están con todo eso. ¿No? El control parental en el Internet. Internet y la tele, ¿no? Muchas veces hay programas en la televisión o hay funcionalidades del Smart TV que te permiten colocarlo pues, para un tipo de público, ¿no? Son muchos más, pero para el ejemplo vamos a colocar estos. ¿Ya? Y factores. Dentro de factores culturales, ¿qué creen que pueda influenciar Religión. la religión? Otro más. ¿Qué otro factor cultural se les ocurre? La religión, costumbres y tradiciones. Vamos por el ejemplo. Con una variable, actividades costumbristas. Y, ¿cuál era el otro? Creencias, ¿no? Tradiciones. Tradiciones y creencias. Listo, nos quedamos con esos tres. Listo, todos estos son los factores al embarazo en adolescentes. Estas son las dimensiones. Cada uno de los factores es una dimensión. Y cada dimensión tiene indicadores. Estos son los indicadores de la variable. Estos son los indicadores. ¿Ya? Algunos de estos son cuantitativos, otros son cualitativos. Hay que determinar la escala. Hay que ver los instrumentos. En este caso, ¿cuál será el instrumento? Probablemente sea la misma ficha de recolección de datos o la misma hoja de encuestas. Esto es similar para todos.
¿sí? Si hay alguna forma especial de medir algo, por ejemplo, la personalidad, vas a medirla a través de un test específico de personalidad, lo colocas ahí. ¿Sí? Pero esto es solamente para el ejemplo. Mejor lo dejamos así para que no los confunda. De acuerdo a lo que cada uno encuentre, puede ser. Nivel de educación yo lo puedo hacer en la encuesta. Hábitos nocivos, no, en la encuesta. Funcionalidad de hablar también en la encuesta. Tipo de hogar también. Relación entre padres en encuesta. Tipo de colegio, uso anticonceptivo en la encuesta. Las redes sociales también. También. Factores y creencias también. Ya, solamente este de personalidad, tal vez se utilice un test específico. ¿Ves? Lo demás son encuestas. Cada uno va a tener una expresión final. ¿Cómo es que va a ir la variable expresada? ¿Cuántos tipos de personalidades hay? Me parece que 4, ¿no? ¿Cuáles serían? A ver, me ayudan, por favor. Flemático, colérico, Flemático, colérico. ¿Más? Sanguíneo y melancólico. Correcto. Sanguíneo. Melancólico. Aunque hay una nueva división de personalidad, en 15 dimensiones incluso. Pero eso, bueno, eso es ya otra historia. Esto, recomendación personal, esto no lo van a encontrar en ningún libro. Recomendación personal, hay que hacer el instrumento de recolección de... Siempre posible, me refiero a... Por ejemplo, acá, yo pude haber puesto acá en mi encuesta, ¿qué tipo de personalidad tiene el encuestado? El encuestado es mi pregunta en mi cuestionario y le pongo puntos suspensivos. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacer eso. ¿Pero a qué me obligaría eso? A tener que llenar acá, escribir flemático, melancólico. Cuando yo en mi ficha puedo colocar estas 4 cosas con unos paréntesis, ya sea en la parte posterior, posterior o anterior, no hay ningún problema. Y cuando pregunte, digamos, simplemente coloco una X y listo. Se acabó. Este consejo de un conejo. Háganme caso. Toda su ficha tiene que ser así. Y a las finales, esta columna se va a convertir en tu instrumento de recolección de datos. Y ya tienes el instrumento hecho. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Doctor, tengo Sí, una doctor. pregunta. Ok, dime. En mi caso, por ejemplo, función cognitiva tiene 5 dominios. Y en el instrumento, lo que pasa es que el instrumento abarca 2 dominios o 3 dominios. Entonces, ¿cómo podría poner la parte de indicadores? ¿Cómo tiene 5 pero abarca 3? No entiendo. O sea, el Minimental abarca 3 y para los 2 restantes estaba pensando buscar otro instrumento. Entonces vas a hacer 5. Tiene que tener 5 dimensiones. Tener indicadores o tus preguntas, ¿no? Para las personas que ya tienen instrumentos elaborados es mucho más fácil,
porque como está el instrumento aprobado y elaborado y cada uno dimensionado, lo colocan acá en la expresión final de la variable. Y de acuerdo a eso, hacia atrás, empiezan a llenar todo el cuadrito. Es mucho más fácil. Esto se torna un tanto trabajoso, no es difícil, pero se torna un tanto trabajoso para aquellas personas que van a generar su propio instrumento. Sobre todo aquellos que van a hacer la ficha de recolección de datos. Aquellos que tienen diseños de casos y controles. Ellos van a trabajar un poquito más, ¿ya? Pero aquellos que tienen encuestas probablemente van a aplicar encuestas ya validadas. Entonces, si ya está validado, pones simplemente la variable como está en tu instrumento aquí y para atrás empiezas a llenar todo lo demás. No hay dificultad. Lo que quiero que se les quede bien es el orden, es cómo es que se operacionalizan las variables y qué significa cada una de estas cosas. ¿Sí? Acá, en concepto de factores de riesgo ligados al embarazo, ¿qué cosa pondría? Me voy. Factores de riesgo. Mejor aún. Cuando son cosas epidemiológicas o de investigación, usamos el DESC. Y hacemos la consulta. Factores de riesgo. Aquí está. Definición. Aspecto del comportamiento personal o estilo de vida, exposición ambiental, característica innata o heredada, que sobre la base de la evidencia epidemiológica se sabe que está asociada con alguna afección relacionada a la salud que es considerada importante prevenir. ¿Ya? Es un aspecto del comportamiento. Otra definición, población en riesgo, una población bien definida cuyas vidas, propiedades y fuentes de trabajo se encuentran amenazadas en peligros dados. Se utiliza como un denominador. Ya, esta es la más correcta. Entonces, esto simplemente lo colocamos acá. Un poquito de orden. Y esto, ¿qué son factores de riesgo? Pero en este caso lo adecuamos al embarazo, ¿no? Es un aspecto del comportamiento personal o de estilo de vida, exposición o de ambiente, exposición ambiental, característica innata o heredada que sobre la base de la evidencia epidemiológica se sabe que está asociada con alguna afectación relacionada con el embarazo en adolescentes. Es importante o que es considerada importante prevenir. Listo. Ya tengo mi definición. Eso es qué significa la variable. ¿No? Ahora hay que hacer la definición operativa de la variable. Y eso depende de lo que han podido lograr acá, con los tipos de variables, con sus escalas, su forma de medición, la expresión final que van a tener, los ítems, ¿no? Que acá será el ítem 2, por ejemplo, será el 3, o no, este será el 2.1, por eso el mismo factor. Solo un ejemplo. Este es el 2.1, este será el 2.2, este el 2.3, 2.4, y que también será el 3.1. Así. Lo más importante de esto, de ese ejemplo, ya está un poquito largo completarlo, pero es esto. Quiero que se les quede bien esto. Nombre de la variable, definición, conceptual, ¿ya?
Acá le vamos a poner mejor para que no haya confusión. Definición conceptual. Entre paréntesis, y estos ustedes ya lo van a sacar, por favor. Pero puedes utilizar la RAE, Real Academia de la Lengua Española, o puedes utilizar los descriptores científicos de salud. ¿Qué es lo que está ahí? Y esto, que es lo que más importante, quiero que se les quede, son las dimensiones. O como Karen lo dice, dominios. Dominios o dimensiones, es lo mismo. Los indicadores es la parte más importante a medir, ¿no? Y pues ya saben, la escala también, el instrumento similar a casi todos, y esta parte es lo que va a convertirse en su instrumento de recolección de datos. Va a depender de esto, que sea un buen instrumento. Finalmente, conviertes, le pones el orden, perdón, y conviertes una definición conceptual en una definición operacional. ¿Cómo es que vas a operacionalizar esa variable? ¿Cómo es que vas a calcularla? ¿De dónde vas a sacar el dato? Puede ser de la historia clínica, puede ser de su DNI, puede ser del, no sé, si vas a hacer un estudio de hipertensión, por ejemplo, entonces tu instrumento de recolección de datos será pues el tensiómetro, ¿no? La definición personal será la marca que da la aguja en el primer latido sistólico y cuando cambia de volumen, ¿no? En el segundo latido para la diastólica. Es como operacionalmente vas a hacerlo. Bueno, esto, ejemplo le voy a poner. Ejemplo, operacionalización. Los voy a enviar. Listo. Listo, Karen, es el formato que les debía. Entonces pásasela a tus compañeros y hasta ahí como operacionalización. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de los que ya tenemos, digamos, el instrumento y da, digamos, en mi caso, nivel de conocimiento alto, intermedio, bajo, ¿esa parte va en lo que es expresión? Conocimiento alto. Claro, esa es la expresión final de la variable. Sí, pero tienes que colocarlo de qué puntaje a qué puntaje va a ser bajo, de qué puntaje a qué puntaje va a ser moderado o medio, y de qué puntaje para arriba va a ser alto. Eso tienes que colocar. Ya, pero y el indicador va a cada pregunta, ¿no, doctor? Muy buena pregunta. ¿Sabes qué cosita? Me da pie para darles un ejemplo. Acá también se los voy a poner. Consejo. Traten de tener la mayor cantidad de variables numéricas o cuantitativas. Es lo mejor. Por ejemplo, ahorita su compañera me está preguntando sobre la expresión final de la variable, que va a colocar conocimiento, ¿no? Va a ponerle bajo conocimiento, moderado o medio, moderado, nivel bajo sería mejor. Nivel bajo de conocimiento, un tema.
nivel moderado del conocimiento y nivel alto de conocimiento. ¿Esto le vas a poner en la encuesta? No. No, esto es como tú lo vas a definir al final, pero no se va a poner una presentación de las variables. ¿Ya? Aunque hay que aclarar. ¿Conocimiento de qué estás estudiando? Sobre cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino. Y vas a dar una ficha que ¿cuántos puntos tiene? Tiene 5 dimensiones y si no me equivoco son como 21 preguntas. ¿El puntaje final cuánto es? Pero iba en final 80 puntos. ¿80? No te escucho. ¿80? Ajá. Ya. Sí, doctor, 80. Puntaje final. Bien, ya. Bajo conocimiento, ¿de cuánto a cuántos puntos se dice? Supongo que de 0 a... De 0 a 20, doctor. Listo. De 21 a moderado. A 50, doctor. A 50 puntos. Y de 51 a 80 es elevado. Ya. Entonces, este es el puntaje, los cortes del puntaje. Entonces, alguien que, por ejemplo, sacó 56, ¿qué tiene? Alto, doctor. Alto. Alguien que sacó 34, ¿qué tiene? Moderado. Alguien que sacó 42, Moderado. 21, Moderado. 58, 69, 43, 12, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cada persona, cada individuo, A, el individuo B, el C, el D, el E, el F, etcétera, cada individuo tiene su puntaje. Tiene su puntaje. Y cada puntaje quiere decir algo. ¿Sí? Este quiere decir alto. Este quiere decir moderado. Este moderado. Este moderado. Alto. Alto. Moderado. Bajo. Alto. Es lo que quiere decir cada uno de los puntajes. La expresión final de la variable es la forma de cómo va en tu encuesta. En la encuesta no va a decir alto, bajo, moderado. En la encuesta, ¿qué te va a decir? El puntaje de la pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿cuál es? Son, doctor, con... Solo una pregunta. Ya, si había alguna vez escuchado sobre cáncer de cuello uterino. ¿Alguna vez escuchó sobre cáncer uterino? Ya, la respuesta es dicotómica, sí, ¿no? ¿O la respuesta es en Glicker? ¿Cómo es la respuesta? Es dicotómica, doctora. Dicotómica. Entonces esto es sí, no. ¿Ya? Ponemos sí y no. Listo. Esta es la expresión final de tu variable.
pregunta. ¿Cómo es que va a ir en tu instrumento de medición? Esto es lo que tiene que ir. Y al ladito de la pregunta vas a poner el sí y no para marcar. Nada más. Luego se sumará, ya verás que, y al final de la ficha pondrás puntaje obtenido. ¿No es cierto? Y el puntaje que ha sacado esa persona. No lo sé, de cuántos habrá respondido adecuadamente o no. Tiene su instrumento, tiene su instructivo también. Ojo. La pregunta me da pie a decirles que con esto tú realizas la ficha o la encuesta. Y fíjense, acá también estoy poniendo eso de las preguntas. Todas las preguntas tal cual van a ir en la encuesta se ponen en expresión final de la variable. Esta es la encuesta o la ficha de recolección de datos. Este se convierte en el instructivo. Es como vas a llenar la ficha. ¿O qué vas a considerar para poder obtener la respuesta? Para tener el dato. Es cómo vas a obtener el dato. ¿De acuerdo? Esa es la definición operacional. También llamado instructivo. Todas las encuestas, ustedes van a leer en la parte de atrás, tienen su instructivo de cómo se llena adecuadamente. ¿De dónde sacas eso? De aquí. Todo esto se va a convertir en una hoja posterior que va a ser el instructivo. ¿Ya? Es un pequeño paréntesis. A lo que iba. A ustedes les conviene, siempre les va a convenir tener las variables en forma numérica. Si es en forma numérica, yo puedo a las finales agarrar esta posición, estos cortes, bajo, moderado y alto. Pero también, si quisiera, puedo decir que de 0 a 40 es bajo. Y de 41 a 80 es alto. Y acá hay 3 niveles. Acá solamente hay 2. ¿Para qué hago eso? Para finalmente hacer mi análisis matemático, mi análisis estadístico. Si voy a tomar 3 niveles y voy a hacer la correlación con 3 niveles, perdón, la asociación con 3 niveles, probablemente haga un modelo de regresión logística. Si es que hago con solo 2 niveles, probablemente haga bajo y alto una medida de asociación. Puedo obtener un OR. Sí, con esto puedo obtener un OR. Lo relaciono con otra variable. Esto lo haré mediante regresión. Puede ser regresión binomial, regresión logística, regresión múltiple, dependiendo, ¿no? Y si quisiera agarrar solamente los puntajes, puedo hacer un ejercicio de correlación. Correlación entre los resultados de esta variable. ¿Con qué lo vas a correlacionar? ¿Conocimiento con qué? ¿Con práctica? ¿Con actitud? Con práctica. Acá tienes conocimiento y vas a tener otra columna que diga práctica. Sí, otra columna más o menos. Ya bueno. ¿Me entiendes, no? Vas a tener otra columna que diga práctica. Entonces, finalmente vas a hacer una correlación, conocimiento y práctica. Y te va a salir un gráfico muy simpático. Ayer estaba haciendo un análisis estadístico de una investigación que estoy llevando a cabo y me ha salido algo bien bonito. A ver, se los muestro. Mira, estoy calculando la efectividad de la vacuna cruda y ajustada en personal de salud, ¿sí? De todo el país. Acá tengo datos de todas las regiones del país. ¿Ya? Entonces, cuando hice el análisis, es para la infección, es la efectividad de la vacuna frente a la infección contra el COVID. Este 50% es el dato que la OMS ha dicho que tiene que ser más del 50% para que pueda ser aprobado por la FDA. Te recordarán al inicio de la pandemia.
Nosotros insistimos en ese momento que la efectividad de la vacuna para infección pues no es tan alta como dicen, ¿no? O como se cree. Incluso Pfizer se atrevió a decir que era 95%, lo cual no era cierto. Ya, entonces esto lo demuestra. Porque si se dan cuenta, cada una de las regiones, todas las regiones, a excepción de Tacna, han tenido efectividades de la vacuna para infección menores al 50%. Pero noté algo curioso. Esta es la efectividad de Perú, 37%. Ya hay regiones que están arriba, ¿sí? Como Tacna, Loreto, Ica, Huánuco, Colima, Tumbes, Callao, Lambayeque y La Libertad. Pero hay regiones que están debajo del promedio. Ancash, Huancavelica, Moquegua, Arequipa, etc. Pero dentro de estas, especialmente me fijé en Huancavelica, en Ayacucho, en Cusco, Apurímac y Puno. Estas 5 regiones son las más pobres del país. Entonces me pregunté, ¿no? ¿Tendrá que ver la efectividad con la pobreza? ¿Qué dicen ustedes? ¿La efectividad de la vacuna puede estar relacionada a la pobreza? Dicen, sí, no. Que no. Esto se llama investigación exploratoria. O sea, no hay datos, no hay nadie que haya escrito de esto. Es el primer nivel de exploración que les dije, después viene el ¿qué nivel? Descripción, luego correlación y finalmente, ¿cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto nivel en el alcance de las investigaciones? Hicimos el lunes. Ya no se acuerdan ya. Es el nivel explicativo. Y entonces, como observé eso, me dio curiosidad. Dije, algo debe haber ahí. Entonces, hice un pequeño ejercicio. A los datos de cobertura y efectividad de la vacuna por región, números, ahí está el ejemplo que quiero darles, números, lo correlacioné con la pobreza del INEI del 2021, una pobreza multidimensional, que tiene que ver con educación, acceso a salud, acceso a educación, a servicios básicos, mortalidad materna, esperanza de vida, pobreza monetaria, actuación de programas, etcétera, etcétera. Es una pobreza, un concepto de pobreza multidimensional. Ya no es la pobreza simplemente de tener o no tener plata, va más allá. Entonces, encontré un dato del INEI que da el porcentaje de la población pobre multidimensionalmente en cada una de las regiones. Entonces, fíjense, tengo un número, y por otro lado tengo otro número. Son dígitos, son datos. Entonces, con un ejercicio simple, los he podido correlacionar. Y aquí ya tengo el resultado. La correlación entre la pobreza e industrialización, de la pobreza multidimensional, y la efectividad de la vacuna frente a la infección en personal sanitario de los departamentos del Perú. Este estudio lo hice entre febrero y junio. Ya, y la recolección de datos, así entre febrero y junio del 2021, pero el dato lo he sacado ahí recién. Fíjense, cada puntito es una región. En las Y, la efectividad de la vacuna, y en las X, el índice de pobreza e industrialización. Fíjense cómo se dispersan. Este es un gráfico de dispersión. Y la tendencia. Acá me ha salido la fórmula. El R, que es 0.215, R cuadrado. Entonces, ese R cuadrado yo tengo que sacarle. Aquí está la raíz de 0.215. Aquí está, ¿no? Raíz de 0.215. ¿Cuánto sale eso? 0.46.
Ese es el índice de correlación de Pearson. Se ha hablado bastantes veces de eso. ¿Y qué significa el índice de correlación de Pearson? ¿Cómo lo entendemos? 0,46, ¿qué significa? No, esto no quiero, ya. Correlación de Pearson. Les he enviado a ustedes. ¿Qué significa 0,46? Correlación moderada, doctor. Correlación moderada. ¿Se dan cuenta? Aunque parezca increíble, la efectividad de la vacuna está siendo afectada por la pobreza. Mayor pobreza, menor efectividad de la vacuna. Este dato es según el índice de pobreza e industrialización de 1995. Esto lo ha implementado Alan García. El 2021, la población es esta, 0,1022 R cuadrado. A eso hay que sacarle la raíz de 0,1022. Y sale 0,31. ¿Sí? También hay una correlación. Es débil, pero existe. ¿Qué nos indica esto? Que la pobreza en muchas regiones de nuestro país es un determinante social muy importante, inclusive para las intervenciones sanitarias más costo efectivas que existen. Caso, vacunas. Es una investigación correlacional, pero también exploratoria, porque de esto nadie habla. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, doctor. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿sí o no? Entonces, háganme caso. Les conviene tener variables numéricas, porque no solo van a poder hacer correlaciones, sino que ustedes mismos van a ser capaces de clasificarlas en diferentes niveles. Y si se les ocurre clasificarla en nivel dicotómico, pueden llegar a hacer medidas de asociación. O sea, puedes tener esto y además esto. Y trabajos como ese no hay muchos. Si ustedes han visto sus búsquedas bibliográficas, no hay muchos. O se quedan en esto o se van directo a esto. Pero tú puedes hacer algo complementario. Repito el consejo. Mantengan sus variables numéricas. ¿Entendido? Sí, doctor. Chévere. Listo. Entonces, sin querer queriendo, ya hemos aprendido a identificar las variables y a operacionalizarlas correctamente. Entonces, ya tienen el instrumento. Definición de términos salen del DESC. Ya les he mostrado también. Esto ya lo hemos hecho en clases pasadas. El alcance ya saben qué es. Diseño igual, población y muestra también. Técnicas, instrumentos de recolección. Las técnicas les acabo de enseñar. ¿Sí? Ya sea por recolección de datos de ficha técnica o una encuesta. ¿Sí? Y los instrumentos. Ahora, vamos a hacer un poco de validez y confiabilidad de los instrumentos. Antes les voy a mostrar un ejemplo.
Este es un ejemplo de uno de los trabajos de vuestros compañeros. ¿Ya? La aproximación de las variables, por ejemplo, aquí está, fíjense, esta es la expresión final de la variable, cómo es que va en la encuesta. Es mejor así ponerlo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, un consejo, repito. ¿Estaría bien así poner las respiraciones por minutos para marcar si es mayor a 25 o menor a 25? ¿O sería conveniente poner respiraciones por minuto y puntos seguidos? Y yo colocar el número. ¿Qué sería mejor? Creo, doctor, que colocar el número y recién después dividirlo o otorgarle intervalo. Perfecto. Colocar el número. Si bien es cierto, se ve bonito y práctico, pero marcar una X es lo mismo que marcar 34. Listo. Y ya les he dicho la gran ventaja de mantener las variables numéricas. Entonces acá se coloca número. Igual acá, presión parcial de oxígeno, yo tengo que colocar el número. Si ya después ya veré si es mayor o menor a 60, ya en el manejo estadístico veré eso. Pero a mí me interesa el número y hay que colocar el número. Igual acá, ¿para qué voy a clasificarlo? No, simplemente coloco el número. Ya en mi parte estadística veré cómo lo clasifico. De repente puedo sacar varios estudios de ahí, ¿no? Por diferentes tipos de clasificación. ¿Ya? Pero esto sí es homogéneo, la definición o operación de la variable. Cómo es que se va a colocar, cómo es que se va a obtener y qué va a significar cada uno de los puntos. Es el instructivo. ¿Ya? En variables dicotómicas, el sino, igualito solamente para marcar. Acá también. ¿Ya? En años, la edad cumplida ya no, pues de frente nomás edad. Esto está mal, ya todo esto se borra. Solo es edad y sus puntos. Masculino, femenino, etcétera, etcétera. Ya, esas son las operacionalizables. Ya. Los tipos de investigación, ya lo saben ya ustedes. Esto también tienen que poner en su trabajo. Ya, es el diseño. Cuando pongamos el tipo de investigación, a ver, esto quiero aclarar. Estamos aquí. Diseño de investigación. ¿Ya? Cuando pongamos diseño de investigación, tenemos que tener 3 párrafos. El primero, les he explicado bien, en donde van a poner el concepto según el autor. Prefiero que agarren Sampieri o Hernández. ¿De acuerdo? Van a agarrar esos libros. Entonces, lo que dice Sampieri, de ese diseño de casos y controles. Segundo párrafo, ¿cómo es que tu estudio es un casos y controles? ¿A qué le llamas caso y a qué le llamas control? ¿De acuerdo? Tercera parte de ese punto, esto, el esquema. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser tus casos? ¿Quiénes van a ser tus controles? Y finalmente, ¿qué es lo que vas a buscar? No expuesto o no expuesto. ¿A qué estará expuesto? ¿Qué es lo que estará buscando el autor? Esto no. No se pone expuesto o no expuesto. Se pone a qué está el factor que estás buscando. No sé cuál será. Si es uno de varios factores, ya me pones ahí factores expuestos o factores no expuestos. ¿Ya? Pero si es uno solo, tienes que poner de qué se trata. Y este diseño se pone en el trabajo. Un factor asociado sin factor asociado. Eso es igual. Ya. Ella ha puesto así porque se trata de estudiar 26 potenciales factores asociados a la no adherencia. Entonces, como son 26 aspectos, ya le pone con factor asociado y sin factor. Entonces, para cada uno va a ser uno. Eso en la parte ya metodológica operativa. ¿No? La población y nuestra muestra. Y ya les he dicho, acá ellos han utilizado el EpiInfo,
Ya, la calculadora del EPIINFO también te da lo mismo, con los mismos datos que les he enseñado a ustedes con el EPIINFO. ¿Ya? Nivel de confianza, el poder del estudio, la razón, puede ser 1 a 1, puede ser 1 a 2, depende de lo que ustedes quieran. Máximo 1 a 4. Ese es el máximo nivel, no existe 1 a 8. Ya, pero eso es, hacemos 1 a 4 cuando la cantidad de casos es muy escasa para poder tener representatividad. ¿No? La frecuencia esperada del grupo de casos, sí que ustedes ya lo saben, ya saben de dónde sacar. Ya, el OR esperado normalmente se pone a 2.4, pero acá ella ha colocado 4. Entonces, ¿qué va a pasar si pones un OR mayor al 2.4? ¿Qué va a pasar con su tamaño de muestra? ¿Va a crecer o va a disminuir? ¿Crece o disminuye? Crece. Si tengo un mayor OR. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasa? Doctor, ¿no? Casos y controles. Aquí está. Disminuye. Pero les voy a mostrar porque se han demorado mucho en responder. Fíjense. Seguimos las pautas de su compañera. ¿Ya? ¿Nivel de confianza cuánto es? 95%. 95. ¿El poder? 80. 80. ¿Ratio de controles y casos? Razón de casos y controles. 1. Por cada caso va a tener un control. ¿Sí? 1 entre 1. 1. El porcentaje o la frecuencia esperada en el grupo de controles expuestos. 12,9. Y listo. Otro ratio. ¿Qué pasa con 4? ¿Qué pasa con 4? Tenemos 114. ¿Ya? Tenemos 114. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 2.4? ¿Qué pasó? Aumenta la población. Claro, aumenta. Si yo quiero tener un 2.4, que es el límite para decir que es una asociación fuerte, voy a tener que sacar más muestras. ¿Ya? Pero si me quedo en 4 y agarro una asociación muy alta, quiere decir que eso ya está muy investigado y que realmente sí existe una asociación. O sea, yo voy a demostrar nada más lo que ya existe. Entonces no necesito tanta muestra, 114. ¿Y eso qué significa? Que mitad, ¿no? 67 o 57, claro, 57 casos y 57 controles. Pero siendo 2.4, 306. Tengo 153 casos y 153 controles. ¿Qué es lo que probablemente ha hecho la amiga aquí? Probablemente ha hecho eso. Solamente que le ha salido mal el dato. ¿Ya? Ha vuelto a hacer, son criterios, a ver. Criterios. Entonces, otro ya también. Hospitalización con COVID. Y bueno. Entonces, lo que ha hecho su compañera probablemente esté equivocado, ¿no? Ha puesto 2.4.
O sea, ha puesto 4 acá cuando en realidad el cálculo lo he hecho con 2.4. Es por ese motivo que han salido 154 casos y 154 controles. ¿Qué es esto? En este caso 153 sale, para ser más exacto, con 2.4. Es lo que se suele poner. Ya, si tú pones un OR más alto, vas a disminuir la muestra. Pero ojo, eso no necesariamente conviene. Tú puedes disminuir la muestra pensando que vas a encontrar un OR alto, pero a las finales la realidad te muestra que el OR es más bajo. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que no solo tu OR va a salir bajo, sino que su intervalo de confianza va a ser demasiado amplio. ¿Por qué? Porque disminuiste muestra. No debiste hacerlo. Por eso repito el consejo. Si les sale un dato acá, ustedes hagan más. Hagan más. Es mucho mejor pecar por exceso que por defecto. Si sale más, lo que van a lograr es aumentar la confiabilidad de su estudio o aumentar la confianza o el poder de su trabajo. Y eso ya es bastante. ¿Sí? No se alegren porque les sale 100 casos, ya, o tengo que hacer 100 casos, 100 controles. Y están felices. ¿Sí? Y culminan sus 100 casos y ya acabé, doctor. No es así. Haz por lo menos 150, 160. Porque te van a hacer falta. Sí, bueno, si realmente quieres hacer un buen trabajo, ¿no? Listo. Comprobado eso también, que ya hemos hecho varias veces. Eso sí lo hemos hecho varias veces. De las definiciones. ¿A quién se le dice caso? Criterios de inclusión y exclusión. ¿A quién va a ser nuestro control? Criterios de inclusión y criterios de exclusión. Sí. Ya, por ejemplo, para este estudio, recién nacido ¿qué se incluye? Recién nacido que haya sido atendido en el hospital regional en el 2010. ¿Cuál va a ser un caso? Aquel nacido con peso menor de 2.500. Ya. La inclusión para el control. También tiene que haber nacido, tiene que venir de la misma población. El control proviene de la misma población que proviene el caso. ¿Ya? Es igual este. ¿Y quién hace el control? Si menores de 2.500 son los casos, entonces aquellos que han nacido con igual o mayor peso de 2.500 serán los controles. ¿Ya? Criterios de exclusión. Cuando un recién nacido viene de parto extrahospitalario. Cuando el recién nacido no tiene los registros completos. ¿Ya? Y si son producto de embarazos múltiples, son gemelitos. O el CLAF, la hoja de registro, está incompleto. Esas circunstancias hacen que nosotros desestimemos el neonatito como caso y no lo consideremos. Tenemos que estandarizar. Tiene que tener lo mismo, tiene que tener todo completo. A su vez, el control. ¿Cuándo se va a excluir el control? Bajo la misma circunstancia, cuando viene de afuera, cuando está su CLAF incompleto o tiene registros incompletos. ¿No? Las mismas circunstancias. En este caso no hay mucho que analizar. ¿No? Para esto, ¿cuál es el instrumento diagnóstico? Para decir que alguien es caso y control. ¿Cuál es el instrumento diagnóstico? Para decir ¿La historia que alguien... clínica? No. El instrumento. ¿Con qué instrumento nosotros hemos determinado que pesa más o menos de 2.500? Con la balanza, doctor. Con la balanza, pues. Con la balanza. Yo estoy haciendo un estudio de cáncer de mama. Mis casos, los que tienen cáncer, y mis controles, los que no tienen cáncer. ¿Cuál es el instrumento que he utilizado para decidir eso? La biopsia, el resultado de la biopsia. La mamografía. Tama. La mamografía. Se hacen con los test de screening, generalmente. Yo quiero hacer un estudio de úlcera gástrica. ¿Ya?
Mis casos, los que tienen la úlcera gástrica, y mis controles, los que no tienen úlcera gástrica. ¿Cuál es el instrumento que he utilizado para decidir quién es caso y quién es control? La endoscopía. La endoscopía. Yo tengo síndrome post-COVID, ya con disminución del flujo respiratorio, ya como casos, y aquellos que tienen un flujo respiratorio deprimido con los casos y los que tienen uno normal o elevado los controles. ¿Qué instrumento he utilizado para determinar quién es caso y quién es control? ¿Qué instrumento? El espirómetro. Yo tengo que tener un instrumento que me diga quién es caso y quién es control. Entonces, los que van a hacer estudios con este diseño, por favor, atención, necesitan el instrumento que les discrimine quién es caso y quién es control. Ninguno de sus datos, de sus pacientes, va a ingresar al estudio si no ha pasado por la prueba diagnóstica. El pasar por la prueba diagnóstica es clave. Si no, no estamos hablando de un control, para nada. ¿Ya? Entonces, yo quiero hacer un estudio de retinopatía diabética. ¿Quién tiene ese tema? ¿Quién tiene el tema de retinopatía diabética? ¿O neuropatía diabética? Mira, cuidado que estén entrando a la clase y después no estén presentes. A ver, cardiovasculares, sueño, predictores no invasivos, congénitas, supervivencia en pacientes, perinatal, cáncer de mama. Lisette Solís Lavilla. Doctor, mi compañera está mal. Es de la persona que le mencioné. Ya, ok. ¿Pero va a entregar su trabajo? Sí, doctor, me dijo que se iba a esforzar para este tercer aporte que le estaban ayudando una de sus hermanas a escribir, porque tiene el problema de las articulaciones. Para el segundo. Sí. Todavía no estamos en el tercero. Sí, perdón, doctor, para el entregable de este aporte. Ok. De acuerdo. ¿Se entiende entonces, no? En ese ejemplo que acabo de poner, ¿cuál sería el instrumento? Doctor, me genera una duda la parte de los recién nacidos, o sea, la obtención de la información tiene que ser directa, no se puede utilizar indirectos, como por ejemplo los exámenes que se hacen a los recién nacidos con la escala APGAR. Ya. A ver. Una cosa. Aquí está. Tratemos de diferenciar, por favor. Una cosa es el instrumento. Y otra cosa diferente es el procedimiento de medición. ¿De acuerdo? El instrumento es el fondo de ojo, es la endoscopía, es la mamografía, es la balanza, es el tensiómetro, es el centímetro para ver perímetro cefálico, por ejemplo, perímetro abdominal, es el tallímetro, etc. Ese es el instrumento. ¿De acuerdo? El procedimiento de medición puede ser la recolección a través de la historia clínica o puede ser recolectado directamente o a través de una entrevista. Generalmente esos instrumentos tienen que ser
de modo presencial, directo. ¿Sí, Karen? Sí, doctor, ya le entendí mejor. Ya. Esa parte. Bacán, bacán. Una cosa es instrumento, otra cosa es procedimiento. Por eso le he puesto de 2 colores acá, para que lo distinga. Listo. Entonces, criterios de inclusión o exclusión también ya los tenemos hechos. ¿Quiénes son los casos? Los controles. ¿Qué materiales se van a utilizar? Bueno, eso ya dejamos ahí. La muestra que ya les había dicho. Y finalmente es el instrumento. Ahí está tu pregunta. Método de técnicas e instrumentos de recolección. En este caso, la técnica de observación y la recolección de datos necesarios que serán obtenidos en la historia clínica de los pacientes. Para lo cual se pedirá permiso al hospital regional y aplicarán los criterios de inclusión y exclusión de la muestra seleccionada. Ya todo esto tenemos que colocar, parafrasear, con la técnica y los instrumentos de recolección de datos en ese punto. El método de muestreo nos estábamos salteando, aunque ya les he dado varios ejemplos de todo esto. Hay 2 métodos de muestreo grandes. Hay 2 tipos de muestreos. El muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. ¿Cuál es mejor? Depende. Depende en qué tipo de estudios estemos. ¿Ya? Normalmente, el muestreo no probabilístico es aquel que es por conveniencia. Yo estoy en mi hospital y yo quiero hacer eso, ¿no? O yo soy profesor de una determinada universidad y quiero estudiar en la andina, algo en específico. Entonces, por conveniencia, porque a mí me conviene, me queda más cerca, tengo más facilidad, hay factibilidad, apoyo de las autoridades, etcétera, etcétera. Otro muestreo no probabilístico es el censal, donde voy a agarrar a todos. Tengo mi clase de 43 alumnos, ya, a los 43 los estudio, sin ninguna excepción. Estoy haciendo un censal, estoy agarrando a todos. Veo que en el área de endocrinología, en el área de oftalmología, durante los 3 primeros meses de este año, se han hecho el fondo de ojo a 250 personas. Ya, entonces agarro a los 250. Eso es un censal. ¿Sí? A todos. Y también es por conveniencia, porque lo estoy haciendo en el hospital de mi preferencia. O algún motivo tendré por ahí, ¿no? Ese es el muestreo no probabilístico. ¿Y en qué tipo de estudio se utiliza más este diseño? Pero en este muestreo, en los estudios de casos y controles. Sobre todo. Ya, a veces en los estudios de cohortes, sobre todo las retrospectivas, a veces, sí, pero más, yo les podría asegurar en casos y controles. Todos ustedes que van a hacer casos y controles van a utilizar un muestreo no probabilístico. Y eso es casi seguro. Por su lado, el muestreo probabilístico, ahora, acá hay otros, acá hay el de las llamadas, por ejemplo, calling choose se llama. O sea, por ejemplo, tú agarras números al azar y marcas. Y a los que te contesten y te respondan la encuesta, eso ingresan tu población de estudio. ¿Ya? El llamado bola de nieve. Haces una entrevista a una persona y es lo que hacen ustedes han visto o han trabajado con alguien o han estado cerca de alguien que trabaje en seguros de vida. En Mafre, Horizonte, de Vida, esas empresas.
¿Conocen a alguien? Bueno. ¿Les ha entrevistado alguien de estas empresas a ustedes? Tampoco. Bueno, como son estudiantes, todavía no. Ya cuando empiecen a ganar dinerito, cuando su primer trabajo estén recién inauguraditos, van a ver que les van a llover estas visitas. ¿Ya? Ellos hacen muestreo de bola de nieve. ¿Por qué? Porque van a una persona, le entrevistan, le hablan de todo, tratan de convencerle, a veces lo logran, a veces no. Pero sea cual sea el resultado, a esa persona le preguntan, ¿quién crees que puede interesarse por el producto? Entonces, entrevistaron a Juanito, pero Juanito dice, ya sabes qué, también Roberto y Carla podrían estar interesados. Ahí están sus teléfonos. Ya está, le das y sigues. Vas a Roberto, le haces la misma entrevista y te dice, ¿quiénes podrían interesarse? Ya, pues mi mamá y mi tía. Ya tienes 2. Y por otro lado, a Carla también haces la misma pregunta y te da 3 nombres. Para cada uno de estos, te da otros 2. Este te da otros 3, etcétera, etcétera. Entonces, crece como en bola de nieve. ¿Se han visto caer en la televisión, ¿no? Una bola de nieve de la punta de un cerro? Cada vez que va bajando, va creciendo, creciendo, creciendo. Esa es la lógica. Es un muestreo no probabilístico. Así se llama. El muestreo probabilístico es de 4 tipos. El aleatorio simple, el más. El muestreo estratificado. El muestreo sistemático. Y el muestreo por conglomerados. Una de las grandes ventajas del muestreo probabilístico por sobre el no probabilístico es que te permite utilizar una mayor cantidad de herramientas estadísticas para las pruebas de hipótesis. Eso es lo más resaltante que tienen este tipo de muestreos. Y es mejor. Una muestra en general tiene que tener 2 características vitales e importantes. Una es la aleatoriedad. Una es la aleatoriedad y la otra es la representatividad. Estas 2 características son fundamentales en toda muestra. ¿Y para qué son fundamentales estas 2 características? ¿Para qué creen que sea importante? Estas 2 características, ¿para qué creen que sea importante? ¿Se puede ver? ¿Están ahí, muchachos? Sí, 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 doctor. Contesten, respiren, aunque sea, para saber que están vivos. Ya, estas 2 características, la aleatoriedad y la representatividad, son vitales en la muestra. ¿Para qué? Para que nuestros datos, nuestros estadísticos, puedan inferirse. En la muestra, ustedes no van a tomar datos de toda la población, pues sería tonto, no van a hacer solamente una muestra. Los datos de la muestra va a salirte la media, va a salirte la desviación estándar, va a salirte el OR, el RR, etcétera. Todas las medidas de las que hemos hablado y ya conocen, te van a salir en la muestra. Pero esa muestra o esos datos son estadísticos. También se llaman estadígrafos. ¿Sí? Son estadísticos. Ese es su nombre.
Entonces, la media muestral, la desviación estándar muestral, la moda muestral, la mediana muestral, el rango intercuartílico muestral, el OR muestral, el RR muestral, el HR muestral, etc. Todo lo que viene de la muestra y que nosotros investigamos son estadísticos. Esto es lo que vamos a obtener. La media de la edad. Son estadísticos. Después de un proceso estadístico, netamente, nosotros vamos a lograr inferir. ¿Qué es inferir? Es trasladar lo que hemos encontrado en la muestra hacia la población. Nosotros vamos a trasladar lo que encontramos en la muestra, que son los estadísticos y estadígrafos, a través de la inferencia estadística a la población. Y en la población, ¿qué es lo que vamos a tener? Parámetros. Parámetros. Los estimados. Es por eso que aquí están los famosos intervalos de confianza al 95%. Para eso muestreamos. Y para eso nuestra muestra tiene que tener aleatoriedad, o sea, tiene que ser al azar. ¿Qué significa aleatoriedad? Que cada individuo de nuestra muestra tiene la misma probabilidad de haber sido escogido. Es aleatorio. Yo ahorita hago un sorteo entre los 43. Tengo 43 balotas. Cada uno de ustedes tiene 1 en 43 oportunidades para salir escogido. Entonces todos tienen la misma oportunidad. Eso es aleatoriedad. Representatividad. Que el individuo que escoja tiene que representar a la población de donde lo estoy escogiendo. Nuevamente, que el individuo que yo escoja para mi muestra tiene que representar y tiene que tener las características que tiene la población de donde yo he escogido a ese individuo. Tiene que representarlo, ¿no? Yo quiero estudiar cáncer de mama, ¿sí? Y cáncer de mama sé que se presenta desde los 30 años hasta los 55 más o menos en promedio. Entonces, tengo que elegir mujeres de 30 a 55 años, cualquiera, de la misma población. Puede ser el mismo distrito, puede ser el mismo, la misma institución, puede ser el mismo hospital, etcétera, etcétera. Tiene que ser representativo. Cada mujer que vaya al hospital a hacerse una mamografía tiene que tener la misma probabilidad de que yo la escoja para un estudio que las demás. Solo si tengo estas dos características, voy a poder inferir. Y mis datos estimados o parámetros que incluyen el intervalo de confianza van a ser certeros. Por ejemplo, he hecho un estudio de cáncer gástrico. He visto que la edad promedio de presentación del cáncer gástrico en el Cusco es 46 años. Es 46 años. Acá tengo su medio, edad promedio, ¿no? Y puede estar con una desviación estándar de más o menos 3 años, ¿no? O sea, puede ir desde los 43 hasta los 49 años. Este es mi dato de la muestra. Este es mi estadístico de la muestra.
Pero si mi muestra ha sido representativa y ha sido aleatoria, yo puedo calcular el parámetro. Y puedo decir y generalizar que en Cusco la edad promedio de presentación de cáncer gástrico es 46 años, con un intervalo de confianza al 95%, ¿sí?, de que se presente entre los 43 y los 49. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, que si yo repito el estudio 100 veces, en 95 de esas 100 veces, el valor me va a salir entre 43 y 49. Nuevamente, este es el estadístico, este es el parámetro, este es el dato que yo saqué de mi muestra, este es el dato que yo estoy generalizando o infiriendo a la población. Aquí tengo una media y una desviación estándar de mi muestra, pero si cumplí con estas dos condiciones, esos datos puedo inferirlos a una confianza del 95%. Y decir que si yo repitiera mi experimento, porque este es un experimento, 100 veces, en la misma población obviamente, con 100 diferentes muestras, ¿ya?, en 95 de ellas me saldría que los pacientes están entre 43 y 49. Que la media que voy a encontrar va a estar entre 43 y 49. Puede ser 43.5 o 48.7, etcétera, pero va a estar en ese rango. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bacán, bacán. No se olviden de estas dos cosas. Por eso tenemos que definir bien nuestros casos y nuestros controles. Tenemos que definir bien la población de estudio, el marco muestral. Y hay que hacerlo aleatorio. En los casos y controles va a ser un poco difícil de hacerlo aleatorio, ¿ya?, porque generalmente vamos a hacerlo en enfermedades crónicas y en enfermedades que son poco frecuentes, ¿no? Entonces, lo que tengamos hay que echar mano de eso, probablemente, ¿ya? Pero en aquellos transversales o los poblacionales, sí tengo que hacer un muestreo probabilístico, sí o sí, incluso en las cortes prospectivas. También eso, pero más en estos dos. Si voy a hacer un estudio transversal, ¿cuál es su otro nombre? O De de prevalencia. Valencia. O de prevalencia. Entonces acá voy a tener un dato de prevalencia. Recuerden que la prevalencia es jurisdiccional. Hay prevalencia en el Cusco, en Huanchac, en Santiago, en San Sebas, en Anta, en Quillabamba, en la Convención. La prevalencia es un dato jurisdiccional. No existe prevalencia del hospital regional, porque el hospital regional es una institución, no es una jurisdicción. No existe prevalencia en el Hospital Adolfo Guevara Velasco o prevalencia en el Centro de Salud de Limatambo y de Anta. No existe. Por favor, tengan cuidado con la interpretación, ¿ya? Karen va a hacer un estudio poblacional y de prevalencia, que ella va a estimar la prevalencia. Va a tomar un muestreo probabilístico, aleatorio en la población. Y por eso tienen que tener definida su población de estudio, ¿ya? Entonces,
¿Cómo se ven estos métodos de muestreo? El aleatorio simple es un sorteo. Sí, es un sorteo. Muchas veces en el campo, y yo tengo que confesar eso, utilizamos la técnica de la botella borracha. Todos ustedes saben de qué se trata ese juego. Si alguno de ustedes lo habrá jugado más de una vez. ¿Ya? Nosotros hacemos lo mismo. Agarramos una jurisdicción. Y una vez hice esto porque yo no me acuerdo. Agarramos una jurisdicción con sectores. Con diferentes sectores. ¿Ya? Y a cada uno de los sectores le asignamos un número. Le asignamos un número. ¿Sí? Sector 1, sector 2, sector 3, 4, 5. A lo mejor así. 1, 2. 6, 7. 11, 12. Ya, a cada uno de los sectores le asignamos un número, del 1 al 15. Agarro mi botella y le empiezo a dar vueltas. Donde se pare, a ese sector voy. 15. Seleccionado es 15, me voy a ese sector y ya está. He hecho un aleatorio. Tengo que elegir de estos 15 a 4 sectores. Otra vez hago mi botella borracha. El 2 o el 6. Entonces me voy al sector 6. Y así, probablemente me salga el 3 y me salga el 12. Listo, entonces esos 4 sectores han sido elegidos al azar. Eso es muestreo aleatorio simple. Otra forma, yo voy a una casa. Yo voy a una casa y se supone que tengo que muestrear a una persona del hogar, una persona mayor de 18 años. Entonces, hago ¿cuántas personas mayores de 18 años hay? Digamos, está la mamá con 34 años, el papá que tiene 37, está la abuela con 76 años, está el primo con 45, un sobrino con 21, y hay 2 niños, uno de 12 y uno de 13. Esta es la casa. Mis criterios de inclusión, ¿qué dicen? Que únicamente voy a intervenir en personas mayores de edad. Estos 2 salen de mi muestreo. Entonces, tengo 5 personas. Tengo que elegir a una al azar, a cualquiera. ¿Qué es lo que hago? Agarro un dado. Hacen un dado, todos hemos jugado juegos de dados, ¿sí? El dado tiene 6 caras. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces lo que yo hago es a cada alumno, tiene que ser un paso previo, ordenado. Esto se convertirá esto se convertirá en el de 21, el de 34, 37, 35 y 76. Al de 21 le voy a asignar el número 1. Al de 34 le voy a asignar el número 2. Al de 37 el número 3. Al de 45 el 4. Al de 76 el 5. ¿Y el 6, doctor? 6 es comodín. 6 significa tira otra vez. Nada más.
Tiro el dado. Y me sale 4. ¿A quién voy a mostrar? ¿A quién le voy a hacer la encuesta? 45. Dale, 45 años. ¿Ya está? A eso se le llama muestreo aleatorio simple. Puedes usar cualquier técnica, la de la botella borracha, pues la del dado. Lo de los números aleatorios. Ahora todos los programas tienen un número aleatorio. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, el Excel quiero utilizar. Aleatorio. Un aleatorio entre alumnos, digamos, tengo ustedes 43 alumnos. Entre el 1 y el 43. ¿Ya? Por ejemplo, tengo que muestrar de ustedes, quiero saber el rendimiento académico y compararlo con test psicotécnicos de ansiedad, de depresión, de personalidad. Quiero hacer un estudio complejo, uno mixto. Ya. Me salió que el tamaño muestral es más o menos el 20%. Estamos hablando de 8 alumnos aproximadamente. Ya, entonces tengo que muestrearlos. Tiene que ser al azar. Tengo que ser un aleatorio. Entonces, agarro esto. Entre el 1 y 43. Obviamente, previamente hago la lista, ¿no? Tienes la lista a la mano, ¿verdad, Raiza? ¿Tienes la lista a la mano, Raiza? La lista Perdón, de... Raiza, Karen, disculpa, La lista, es que tengo otra doctor, llegada en la usada. la lista, doctor, está en el Excel. Agárrala, por favor. Ya. Agárrala. Y yo te voy a dar un número y tú me vas a decir quién es el sorteado. Ya. Entre 1 y 43. Obviamente, primero hay una lista. ¿Ya? El primer sorteado, el número 1. ¿Quién es el número? ¿Quién es el? Aguilar Tamayo York. Listo. El segundo. Y vamos a sortear 8 de frente. Yo quiero hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ahí está, al azar, 8 alumnos. ¿Quién es el 11? Su nombre, no su apellido. Milagros, Catherine. Milagros. Listo. ¿Quién es el 43? Melanie. Chao. Cada vez que lo mueves se cambia, ¿no? Pero bueno. Digamos, a veces está cambiando y algo raro acá. Bueno, pero busco en la lista y selecciono estos nombres. Y ya tengo el sorteo. Otra vez, este es un muestreo aleatorio simple. Hay diferentes paquetes que pueden utilizar para sacar esas muestras. Puede ser el Excel, puede ser el Stata, el R, lo que ustedes estén haciendo, el SPS, todos los programas te calculan aleatorios. Este, señores, es el muestreo aleatorio simple. El estratificado. ¿Qué es estratificar? Es poner estratos. Y cuando hablo de estratos, estoy hablando de clases. Ejemplo, hay varios de ustedes que van a hacer estudio en la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿verdad? ¿Cuántas escuelas profesionales tiene Ciencias de la Salud y cuáles son? La Escuela Profesional de Medicina Humana. ¿Qué otro hay? Enfermería. Psicología. Enfermería. ¿Obstetricia? También. Sí, doctora, odontología. Tecnología médica también, doctor. Patología. Tecnología médica. Psicología, doctor. Psicología. Odontología. Ya lo puso, doctor.
Vaya, perdón. ¿Otro más? Creo que son todos, Sí. doctor. ¿Hay técnicos de enfermería? No, no. No, No, doctor. ¿Biología? No hay, No. doctor. no, doctor. ¿No hay biología? No. No, en Andina no hay, doctor. Uy, uy, uy. No, doctor. Se están quedando. Ya. ¿Otro? Biología, ¿qué más? ¿Veterinaria? ¿Zootec? ¿Veterinaria? No hay, ¿no? Tampoco. Ya, No, bueno. doctor. Son esas escuelas. ¿Ya? Entonces, necesito previamente establecer mi marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Es el grande, el globo, la población. ¿Ya? El marco muestral está conformado por todas las personas de la población. Tú, Karencita, harás lo mismo con los distritos, ¿no? Tu marco muestral será todas las personas de la ciudad del Cusco, que cumplan los criterios, obviamente mayores de 18 años. El marco muestral son estudiantes. En medicina humana, números al azar, ¿ya? Digamos, hay 460 estudiantes. No, muy poco. 3.500. En enfermería hay más, menos. Creo que es parecido. Parecido, 3.800. En obstetricia hay menos, ¿no? Sí, hay menos. 2.400. En odontología, También hay menos, creo. ya 2.900. En tecnología médica también hay menos, 1.200. En psicología habrá 1.500. Eso Psicología es, hay más. ¿en psicología hay más? Sí, más que medicina, creo. Ah, chicha, ya, 4.200. Listo. Entonces, mi marco muestral está constituido por 18.000 estudiantes. Tengo 18.000 estudiantes en total. ¿Ya? Quiero yo hacer un estudio de, a ver, ¿qué decimos? De depresión. Ya vamos a hacer un estudio de depresión. Estadcal. ¿Qué utilizaría para calcular el tamaño de muestra? La primera, Population Survey. Listo, quiero hacer un estudio poblacional. ¿Cuánto era la cantidad de alumnos? 18.000, ¿no es cierto? Ponemos acá 18.000. Error aceptable 5, designación, defecto y clúster 1. Acá incluso te sale para más datos, ahorita lo vamos a probar. ¿Cuál será la frecuencia esperada de la depresión? ¿Cuánta depresión creen que hay en ciencias de la salud? O de repente hay un estudio anterior que me dijo que, por ejemplo, hay 20% detectado. 20%. Entonces yo al 95% tengo que muestrear a 243 personas. Dato importante. Pero como ustedes saben, ya sería mi muestra. Muestra 243 personas. Pero ojo, a esto hay que añadirle ¿qué cosa? El 10%, doctor. ¿Cómo se llama eso? El factor de pérdida. Listo. ¿Cuánto es el 10%? Calculamos. Esto por 0,1. Es 24.3. Eso nos da un total, esto más esto, 267.3. Pero como no hay 0.3 personas, redotamos a 267. Esa es mi muestra.
acuerdo? Ahora, con mi muestra, yo tengo 267, pero de 18,000 personas, de 18,000 estudiantes. ¿Cómo elegir? Estratificadamente, ¿sí? De acuerdo a la población que acá tengas. ¿Ya? Hay que saber qué porcentaje cada escuela profesional aporta a este final, a este tamaño final. ¿Cómo es que obtenemos eso? Fácil. Agarramos el 3.500 y quiero saber qué porcentaje es del total. Entre 18,000. Este 18,000 lo fijamos. Se fija con el signo dólar. 18,000. Listo. Y esto, para mejor entendimiento, lo ponemos en porcentaje. El 19.4% de la población está estudiando medicina humana. El 21.1% está estudiando enfermería. El 13.3% obstetricia. Y así por el estilo. 6% está estudiando tecnología médica. En teoría, esto tiene que ser 1, o lo que es su equivalente a 100%. Una vez que tú tienes el porcentaje de cada facultad, que cada escuela profesional aporta a tu marco muestral, que es el tamaño mayor o total, lo mismo haces, pero con tu muestra. Vas a hacer que el 19.4% de tu muestra se seleccione de medicina, que el 21.1% de tu muestra se seleccione de enfermería. Vamos a probar. Otra vez, igual. Quiero calcular de mi muestra este porcentaje. Serían 52 personas. Y otra vez, multiplico solamente mi tamaño muestral que me ha salido por la frecuencia de la escuela en mención. ¿Ya? Y como quiero que este se fije, lo pongo con dólar. Listo, me sale 52 personas. Y giro nada más. Ya está. En teoría, tiene que salirme toda la muestra. Lo compruebo. Suma de todos estos elementos. Aquí está. ¿Coincide o no coincide? Sí, coincide, doctor. Listo. Entonces, yo voy a muestrear de estos 267 estudiantes, voy a muestrear a 52 de medicina humana, a 56 de enfermería, 36 de obstetricia, 43 de odontología, 18 de tecnología médica, 62 de psicología. En total, 267 personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy generando estratos. ¿A quiénes voy a mostrar ahora de estos?
tengo que hacer una lista del 1 al 3500 y elegir a 52. Ese es un ejemplo nada más. Nuevamente. Aleatorio. Entre 1